bienvenidos a este su canal Punch Mundial. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información que les traigo el día de hoy, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través de una conferencia de prensa lanza un mensaje contundente que obviamente pues pone como que ciertas alertas, no solamente en Estados Unidos sino también aquí en nuestro país, a pesar de la buena relación que se tiene entre el presidente Andrés Manuel y el presidente Vladimir Putin. Pues ahora tiene este mensajito, el cual quiero pensar que iba más dirigido hacia los gringos, pero que eso no quita que México también está en la mira de los rusos y que esto pues es potencialmente peligroso, porque sabemos pues este poderío, esta fuerza que tiene este imperio ruso y de cómo es que también Vladimir Putin es un estratega por excelencia y que pues no teme en buscar las soluciones a lo que él considera problemas, y que esto pues siempre ha sido algo característico de este presidente y es también una de las razones por las cuales es el más respetado, temido, como lo quieran poner, pero pues que involucra a nuestro país. Y es que el mensaje que dijo fue este, en el cual dice: ¿qué pasaría si Rusia colocara misiles en México o Canadá? Y que pues obviamente todo México se quedó como: ¿y nosotros qué tenemos que ver? Pero aquí el tema es que sí tenemos que ver, y pues este apoyo que se ha estado dando entre México, Estados Unidos y Canadá, pues claramente que representa una advertencia y un foco rojo para Rusia, precisamente porque no quieren verse en la necesidad de tener que romper este vínculo que se ha construido con México. Y que ahora, pues Canadá también estaba buscando la manera de ver si apoyaban a los gringos. Esto pues en referencia a los temas que habíamos visto anteriormente, que era pues que Estados Unidos estaba metiéndose en el tema con Ucrania y que era pues directamente un ataque hacia los rusos. Y que esto pues al parecer se lo tomó bastante personal el presidente Vladimir Putin, y que pues obviamente tenemos que estar bastante alerta, porque esto podría derivar en un conflicto mundial como no se había visto desde 1945, allá con el fin de este segundo conflicto, en donde pues sabemos el daño a la sociedad y a la población fue bastante, que después de esto pues muchos países no pudieron recuperarse de la manera que buscaban, y uno de ellos claro que también fue Ucrania. Un país que ahora en estos mismos momentos está enfrentando un intervencionismo por parte de los estadounidenses, y pues que ahora se están poniendo estos artefactos ahí en la frontera, y que es justamente lo que también Vladimir Putin pues estaba alegando. Aquí les voy a poner un pedacito de este video en donde esta periodista le pregunta que si este tema del destino de Ucrania y de los ataques va a depender de las negociaciones, o que si simplemente pues no se va a poner a pensar en los daños colaterales, como suelen llamarlos, y pues se va a ir con todo en contra de los estadounidenses para poder sacarlos de Ucrania y que Rusia se pueda quedar con ellos. Esto fue lo que contestó Vladimir Putin, y vamos a escucharlo un poquito. Las acciones no dependerán del resultado de las negociaciones, dependerán del cumplimiento incondicional de las demandas rusas de seguridad, tanto hoy en día como en el contexto histórico. En este sentido, hemos dejado claro que cualquier nuevo movimiento de la OTAN hacia el este es inaceptable. Y esto pues porque también habíamos visto que la OTAN había metido la mano obviamente en favor de los estadounidenses y que había estado tratando de castigar a Rusia, cuestión que para nada le gustó a Vladimir Putin, pero pues que ahora está buscando una nueva manera de atorar a los estadounidenses, porque sabe que si México pues se pone y dice no vamos a ceder, y Canadá también dice no vamos a ceder, no te vamos a apoyar con este conflicto totalmente innecesario que únicamente justifica tu intervencionismo al haber perdido a Alemania como pieza fuerte, pieza firme después de la salida de Angela Merkel, pues tenemos que Rusia podría pues descartar tanto a México como a Canadá de este plan, y que Estados Unidos se quedaría solo. Pero ¿cuáles son las implicaciones de dejar a los Estados Unidos sin esta protección por parte de México y de Canadá? Bueno, pues que las negociaciones que se habían logrado en esta última cumbre, en la cual hubo esta reunión trilateral, pues podrían venirse abajo. Este programa de Sembrando Oportunidades, del cual ya habíamos platicado, podría no convertirse en realidad, porque sabemos lo moñudos que pueden llegar a ser los estadounidenses, y también sabemos que pues a ellos es más fácil quitarles la cabeza que sacarles la idea. Pero por esto es que también México debe actuar con pincitas, porque les repito, México ¿qué tiene que ver en este asunto en el cual podrían utilizar estos aparatos para poder destruir a los países? Claro que todo México se quedó como: por favor, ya no nos metan en más problemas, porque sabemos
también que pues las negociaciones que se tienen con Rusia, con este tema de las vacunas y con todo el tema de la comercialización, pues habían sido un pilar bastante importante para el gobierno mexicano, que a su vez también tenía este pilar con Estados Unidos y con Canadá, pero pues que estos conflictos entre Rusia y Estados Unidos pues han venido a debilitar esta relación, y es que pues era algo obvio, ¿no? O sea, yo entiendo la parte de Vladimir Putin, el que dice yo soy imparcial, pero pues también no voy a dejar que vengan acá a agredir a mi país, a mis ciudadanos, cuando Estados Unidos pues sabemos que tiene la carrera ya bien ganada, el oro lo trae colgado en el cuello, precisamente porque son pues los más profesionales en estos intervencionismos, y que justamente este tema ha sido algo que le ha dado la vuelta al mundo y de lo cual ya hablan varios diarios, porque estas pues peleitas, estos roces entre Rusia y Estados Unidos inician desde hace pues algunos meses, en donde primero Estados Unidos acusaba a Rusia de poner en peligro a los astronautas de la EEI con una prueba de estos proyectiles antisatélites, en el cual pues uno de los rusos quedó pues en pedacitos y estaba poniendo en riesgo a las operaciones estadounidenses, por lo cual dice hoy mismo la Federación Rusa ha llevado a cabo de forma imprudente, así lo calificaron los estadounidenses, una prueba de uno de estos proyectiles antisatélites de ascenso directo contra uno de sus propios satélites, es decir, destruyeron su propio satélite, pero pues que Estados Unidos dice que lo hicieron plan con maña para poder pues también llegar con ellos y arruinarles la misión. Estados Unidos también entró en esta carrera con estos artefactos allá con Rusia, porque pues vimos hace unos meses también cómo querían demostrar el poderío ambas naciones y cómo es que querían mantener esta pirámide de pues los subordinados, por así decirlo, que dependían de la producción de estos artefactos en cada uno de estos países, y que además pues estaba también el conflicto entre China y Taiwán, en donde Estados Unidos, por supuesto, ya también quería meter la mano para apoyar a Taiwán, ya también quería echarle presupuesto para allá, porque pues Estados Unidos lo que estaba buscando era pues regresar a esa fuerza que estaba perdiendo, y más ahora con la caída de la popularidad de Joe Biden. Pero Rusia no se había quedado callada, y claro que en este tema también alzaron la voz y expresaron su preocupación por las intenciones de los estadounidenses de desplegar estos artefactos en Europa y Asia Pacífico, que era lo que les comentaba. Ahora no solamente están ahí en Taiwán, sino que Vladimir Putin alega que los estadounidenses han movido pues estos artefactos que tiene los estadounidenses ahí a fronteras cercanas con Rusia, ¿no? Entonces pues que esto pone en riesgo no solamente pues esta operación, que era una operación pacífica, sino que también pone en riesgo a la ciudadanía, que aunque Estados Unidos diga que son daños colaterales, todos sabemos que esto no existe, que simplemente es un daño, porque yo quisiera saber si las familias consideran también un daño colateral la pérdida de sus familiares, pero pues bueno. Sabemos que algo característico de los Estados Unidos pues siempre ha sido eso, ¿no? El que pues las personas no tienen como un valor como tal, sino que ven un beneficio a través de estos conflictos. Pero este tema está a punto de terminar y Vladimir Putin pues lanza esta advertencia tan fuerte, y que pues hasta el momento ni el gobierno estadounidense, ni el gobierno canadiense, ni el gobierno mexicano se han pronunciado. ¿Y será que están esperando para ver el próximo movimiento de Vladimir Putin o de Estados Unidos, o será que se van a sentar a dialogar, o será que cada quien pues va a salir por su lado a tratar de salvar un poquito esta situación y que no se vean tan afectados, para que esto sea directamente Rusia-Estados Unidos y no exista pues como que este daño colateral, ¿no? Pero ustedes cuéntenme qué opinan acerca de estas declaraciones. ¿Deberíamos de estar nerviosos? ¿De qué creen que Rusia sea capaz y cómo es que va a tomar Vladimir Putin pues las siguientes decisiones en el tema de Ucrania? Yo aquí encantada escucharlos. No se olviden que también los veo en todas mis redes sociales, por supuesto también en el próximo video.